¿Hablar del problema o hablar de las soluciones al problema? Muy buenas tardes, colega. Te saluda como cada martes la psicóloga Carla Cabrera. Y tu servidor y amigo, el psicólogo Jorge Ojeda, en esta ocasión para platicar acerca de este tema con respecto de hacia dónde orientar las conversaciones terapéuticas, si hacia el problema o hacia las soluciones del problema, porque dentro de la terapia sistémica nos parece que hay varias aproximaciones que les vamos a platicar en un momento, que por la misma naturaleza del modelo terapéutico te llevan precisamente a hablar acerca del problema o de las soluciones al problema, o como nosotros preferimos decir, de las excepciones al problema, de aquellos ítems que son alentadores, ¿no? Que están fuera precisamente de los discursos negativos, como me parece que predominantemente se llevan a cabo en muchos de los modelos terapéuticos. Me parece también que esta pregunta es muy recurrente en la mente de los terapeutas. ¿Hablar del problema o hablar de las soluciones al problema? Entonces les queremos compartir que tenemos una gama de posibilidades para hablar del problema o de las soluciones al problema. Y lo primero que les recomendamos es que sean conscientes de hacia dónde van a navegar. Ok, muy bien. Se los vamos a compartir de manera muy concreta, muy puntual, muy breve, con respecto de, bueno, de los diferentes, de los principales modelos terapéuticos de la terapia sistémica. Aquí tenemos el problema y aquí tenemos las excepciones al problema o las soluciones al problema. Y en primer lugar, nos gustaría platicarte un poco con respecto del lenguaje del cliente, de cómo seleccionar, hablar precisamente de los ítems que no son alentadores o de los que sí son alentadores que está manejando el usuario al interior de tu consultorio. Sí, debemos prestar muchísima atención y tener un oído muy agudo para saber si nuestro cliente nos está hablando con términos lingüísticos pesimistas u optimistas, porque el lenguaje del cliente va a ser nuestra brújula que nos va a guiar durante la conversación y que nos va a guiar también a elegir un modelo apropiado para la problemática que nos presenta. Poniendo como ejemplo el modelo de la terapia centrada en el problema del Mental Research Institute. Si yo llego aquí, por ejemplo, contigo, Carla, ¿no? Y te digo, este problema que tengo es un problema muy difícil de solucionar, ya he intentado absolutamente de todo y tengo muy pocas esperanzas de que se resuelva, pues entonces el modelo del Mental Research Institute parecería el modelo adecuado, ¿no? Porque es la perspectiva que está teniendo el cliente precisamente con respecto del problema, ¿no? En este caso de que es un problema muy difícil, que es muy grave. Por el contrario, si llegara otro usuario y te dijera, oye, creo que el problema que yo tengo es un problema pequeño, ya casi lo tengo solucionado, pero vine porque pues tenía la cita y entonces pienso que tú me puedes ayudar un poco. Este segundo discurso tiene elementos más optimistas, no tan negros, vamos a llamarle así, como el primer ejemplo. Este segundo ejemplo que nos comparte Jorge sería un cliente ideal para hablar de las soluciones o ir incluyendo elementos lingüísticos posibilitadores. Con la terapia centrada en soluciones. Ahora, vamos a hacerlo a la inversa, para que vean qué tan importante es el tomar en consideración el lenguaje del cliente, ¿no? Que aquí es muy evidente entre los términos negativos y positivos. Porque ¿qué pasa, por ejemplo? ¿No? Llega con un discurso pesimista conmigo. Yo he tenido los peores meses de mi vida Uh-huh. en este último año. Ok. Entonces, este es un discurso que va como para el modelo del Mental Research Institute, de la terapia central en el problema, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo te digo, bueno, vamos a suponer que ahorita yo utilizo una varita mágica contigo y por arte de magia, precisamente, a partir de la varita mágica, se resuelve el problema por el que me estás consultando? ¿Qué cosas podríamos observar con respecto de lo que pasa en tu vida? Si tú me haces esta intervención,
el cliente se va a sentir que no lo escuchaste, que no lo comprendiste o que no le diste el justo valor al problema que te está manifestando. Exacto. Nadaríamos contracorriente. No, que sí se puede, o sea, sí se puede, nada más que las posibilidades, como ya lo hemos visto muchas veces en clase, en el diplomado en terapia familiar, es las posibilidades que tú tienes son muy pocas ah, para que el cliente te responda de una manera favorable, ¿no? Sobre todo porque, bueno, como tú dices, Carla, en primer lugar, estás poniendo, o sea, estás yendo contracorriente, porque la perspectiva que tiene el usuario es una perspectiva muy pesimista. Y en segundo lugar, porque estás incluyendo muchos elementos lingüísticos como este de la varita mágica, que muy probablemente no le haga sentido al cliente. Claro, porque son totalmente ajenos a mi discurso. Ahora vamos a hacerlo al revés, ¿no? Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo como un cliente que ya tiene casi solucionado su problema, no llego y te digo, estamos hablando de los extremos, ¿eh? De los clientes súper pesimistas y súper optimistas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo llego y te digo, oye, ya el problema que yo tenía ya casi lo soluciono, ya estoy a nada de que este problema desaparezca completamente por mi vida, pero tenía la cita y pues vine contigo. Bueno, te voy a hacer una pregunta que te regresa a una postura pesimista, ¿no? Yo te preguntaría algo así como, háblame del problema. Ajá. ¿Desde hace cuánto tiempo lo tienes? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Y entonces eso también contradice mi discurso. Entonces aquí, déjenos platicarles un poco esto de los elementos lingüísticos positivos y negativos, ¿no? Los positivos para terapia centrada en soluciones, los negativos, por llamarles así, para el MRI, son únicamente un pretexto para hacer una demostración de qué tan importante es seguir la perspectiva que el cliente tiene con respecto de su problema. Creo que lo que más nos va a importar entonces en primera instancia es escuchar al cliente. Yo les hago una analogía a las alumnas que comparten con nosotros los entrenamientos y les digo que el lenguaje del cliente es como tener una danza con ellos, como un baile con el cliente. Si el cliente viene en una postura pesimista, vamos a poner un tipo de música lenta, como el vals. El terapeuta tiene que entrar también con una entrevista lenta en este mismo tono. Pero si el cliente te llega muy optimista, vamos a pensar en rock and roll, entonces el terapeuta tiene que bailar rock and roll con él. Vamos a escuchar muchísimo en qué postura vienen para elegir e ir caminando junto con ellos. Yo siempre les digo que es como cuando llevas a tu novio de la mano por la calle, ¿no? O sea, no puedes ir adelante de él o él adelante de ti. Siempre van al mismo paso. El lenguaje del cliente es, digamos, como que el primer eje que habría que considerar si ustedes quieren hablar del problema o de las excepciones al problema o de las soluciones al problema. Ahora, cuando empezamos a hablar acerca de modelos terapéuticos estructurados, es decir, modelos que tienen una idea muy clara, muy fija con respecto a cómo se crean los problemas y cómo se resuelven, ya las preguntas empiezan a multiplicar, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros hablamos de la terapia familiar estructural, independientemente del tipo de familia que nosotros tengamos, lo que vamos a intentar hacer es arreglar los salones, ¿no? Que los miembros de la familia ocupen su lugar y que lo ocupen bien. Y curiosamente este modelo terapéutico puede hablar tanto de los ítems negativos como de los ítems positivos en función a qué, en función a el restablecimiento jerárquico de los salones al interior de la familia. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el modelo estructurado de la terapia centrada en el problema, donde estrictamente es un modelo para una postura del cliente absolutamente pesimista y que también muchas veces ha tenido tratamientos previos o muchos intentos de solución que han fallado. Y en este tipo de modelo estructurado, únicamente vamos a utilizar los elementos lingüísticos del cliente centrados en el problema, así como su nombre lo dice. Que tiene muchísima congruencia precisamente porque para yo poder trabajar con un problema primero tengo que definirlo. Y para saber qué es lo que lo origina, tengo que hablar de los intentos de solución fallidos que han dado origen a ese problema, ¿no? Que es una estructura de interacción. El problema tiene intentos fallidos de solución, los intentos fallidos de solución
retroalimentan el problema retroalimenta los intentos fallidos de solución, todo esto en términos de conductas, y entonces estrictamente yo tendría que hablar en términos pues, de los ítems negativos, ¿no? Realmente de las cosas malas, bueno, no sé si decir malas, pero de las cosas negativas que están pasando en la vida del usuario. Entonces, en el caso de la terapia estructural, es posible utilizar los ítems negativos con los que menciona el usuario el problema y los ítems positivos también. De hecho, Minuchin por ahí en su libro Técnicas de Terapia Familiar tiene un capítulo que se llama Los lados fuertes de la familia. Y en segundo lugar, la terapia centrada en el problema te lleva, ¿no? El mismo modelo te lleva a tener que hablar acerca del, como su nombre lo dice, ¿no? Del problema del usuario, en términos obviamente pues, negativos. Y después tenemos a los modelos terapéuticos postestructurados, donde la postura jerárquica de los dos primeros que hemos mencionado es abandonada para centrarnos estrictamente en el lenguaje de los clientes. Como primer punto les queremos compartir la terapia centrada en soluciones, que tiene técnicas muy específicas para llevar a los consultantes a identificar todas sus habilidades o todos los momentos en que su problema no está presente. A eso le llama excepciones al problema, ¿no? Y lo que hacemos es crearlas, detectarlas o ampliarlas en una conversación guiada con técnicas y de manera científica, por supuesto. De alguna manera, la historia, ¿no? De la terapia centrada en soluciones viene precisamente de la terapia centrada en el problema. Pues cuando los terapeutas empezaban a preguntar por los intentos de solución, ¿no? Steve DeShazer, que es el creador de este modelo terapéutico, se empezó a dar cuenta de que había algunos intentos de solución como que medio funcionaban y dijo, ya no es necesario explicarse los problemas como tal, sino porque no mejor nos centramos en las excepciones al problema. Este modelo también per se te lleva a conversar con respecto a todos aquellos ítems positivos de los usuarios, ¿no? En términos como de relaciones, personas, significados, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, no queremos decir, ¿no? Que la terapia centrada en soluciones no habla del problema o que la terapia centrada en el problema no de repente también considere algunos momentos excepcionales como para poder persuadir al cliente a cesar los intentos de solución y cambiarlos por otros distintos. Pero predominantemente estos modelos terapéuticos enfocan su conversación precisamente como por la configuración del modelo terapéutico hacia ciertos tipos de ítems. Y tenemos también la terapia narrativa, que este es un modelo emblema para características muy peculiares, como por ejemplo las pérdidas, el duelo. ¿Y por qué es emblema? Pues porque precisamente los clientes nos llegan con un discurso pesimista, un discurso problemático, y mediante las palabras o mediante la conversación, el terapeuta junto con su cliente va logrando la disolución y va reescribiendo una nueva historia junto con el consultante. Entonces, en esta perspectiva podemos hablar de forma pesimista u orientados al problema, pero también podemos reescribir la historia de los clientes con técnicas de contraste, ¿no? Yo diría, llamaríamos así, de una técnica de contraste que va más orientada a la solución, por supuesto. ¿No? Y de esta manera es como el cliente tiene la posibilidad de observarse a sí mismo, ya sea a través de la deconstrucción del problema, como diría Michael White, o de los logros aislados en términos de la terapia narrativa. Sin embargo, para que este modelo terapéutico pueda tener sentido, pues obviamente requieres primero de una deconstrucción del problema para posteriormente contrastarlo con los logros aislados, ¿no? Que son múltiples las configuraciones que podemos hacer en términos de hablar del problema o de hablar de las soluciones al problema. Y como último punto de reflexión, la postura del terapeuta, que me parece que aquí tú usas un término que le gusta mucho a los alumnos de ¿cómo es? ¿Con quién te vas?
con el... Bueno, nosotros tenemos una metáfora Ajá. con respecto de la postura del terapeuta, ¿no? Y entonces es como si tú estás de ligue, por decirlo así, es una metáfora muy, muy coloquial, muy de la vida cotidiana. Y entonces tienes dos chavos o dos chavas, ¿no? Vamos a decir dos chavos, el que te gusta y el que te hace caso. El modelo terapéutico que te gusta, pues es el que tú puedes elegir dentro de toda esta gama de modelos terapéuticos de la terapia sistémica. Y el que te hace caso es el modelo terapéutico más ad hoc con respecto de la postura que el cliente tiene acerca de su propio problema, ¿no? Entonces nosotras les decimos a las chicas, ¿no? En cualquiera de los dos casos, nosotros lo que les sugerimos es que se vayan con el que les hace caso, definitivamente. Por ejemplo, a mí me puede gustar mucho la terapia centrada en soluciones, ¿no? Por ser un modelo fácil, observable, etcétera, etcétera, Concreto, ¿no? concreto, pero no todos los clientes caben en ese modelo. Y aquí viene lo artístico del trabajo del psicoterapeuta. La parte artística entonces radica en hacer un entretejido entre este abanico de posibilidades que les mostramos a ustedes en la diapositiva, conjuntamente con el lenguaje de nuestros clientes y la diversidad de problemas que podemos encontrarnos en el consultorio. No todos los modelos son para todos los problemas. O para todas las perspectivas de los problemas. Porque, bueno, pensando de una manera muy franca, ahora vamos a ponerlo del otro lado, ¿no? Ya hablamos acerca ahorita de cómo hacerlo bien y queremos también hablarles acerca de cómo hacerlo mal. Entonces, una forma de, digamos, como de forzar al cliente, ¿no? Y al proceso terapéutico más allá de lo que es posible, sería incluyendo elementos lingüísticos que están completamente fuera de la perspectiva del usuario. Aquí les vamos a dar un ejemplo. Es como si yo, por ejemplo, llego con Carla y le digo, me siento desanimado porque me he estado peleando mucho con mi pareja. Y yo te voy a preguntar un error muy grave, voy a cometer ahora y te voy a preguntar, ¿cómo es que eres un hombre tan depresivo? Ya, es como muy evidente. Ajá. Pero hay otros casos en los que ni siquiera se nota esta inclusión del lenguaje. Es como si, por ejemplo, llega Carla como mi usuaria y me dice, Últimamente he sentido que necesito más espacio para mí. "Ujú, ¿qué te tiene tan sofocada en tu vida?" ¿No? Y entonces ya, si tú me compras esa palabra, ya no eres una chica que quiere más espacio, no es una chica Sofocada. sofocada, ¿no? Pero, por ejemplo, entre más fuerte es la construcción social de estos elementos lingüísticos, porque, bueno, el sofocado a lo mejor no tiene una construcción, no tiene tanto Un poder, ¿no? prejuicio, ¿no? O algo Pero, social. por ejemplo, la palabra autoestima, ¿no? ¿Qué te hace tener tan baja autoestima que te sientes sofocada y sin espacio en tu vida? Ajá. Entonces ya adquiere una carga muchísimo más negativa. Déjame ponerte otro que ahorita se me ocurre. ¿Cómo es que te has convertido en una persona tan codependiente que ni siquiera logras tener un espacio en tu vida? Ok, entonces ya no nada más, no tienes espacio, sino que eres codependiente. Ajá. Obviamente, pues hay modelos terapéuticos que obligan al terapeuta per se a incluir este tipo de términos, que me parece que en la terapia sistémica no sucede porque independientemente del modelo terapéutico con el que trabajemos, ya sea con un prejuicio estructurado o con una interpretación 100% natural desde la perspectiva del cliente, siempre estamos cuidando cómo utilizamos el lenguaje y el tipo de elementos lingüísticos que incluimos. Ahora, si preferimos, ¿no? Decir, siempre es mejor incluir elementos lingüísticos positivos que elementos lingüísticos Negativos. negativos, ¿no? Creo que para hablar aquí, en términos de los elementos positivos, creo que tú puedes incluir muchísimo siempre y cuando se apeguen al lenguaje del cliente. Y para hablar
en términos negativos, preferimos hablarlos en los términos que los usuarios, ya sea en términos de terapia familiar, de terapia de pareja, de terapia individual, inclusive de terapia grupal, nos lo están manifestando. Creo que tenemos muchas posibilidades de tener una terapia exitosa si nosotros somos cuidadosas con estos dos ítems, con el lenguaje del cliente y con la postura del terapeuta. Bien, muy bien, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado la conversación con nosotros al interior de este programa. Y no queremos despedirnos sin hacerles una atenta invitación al 55 Diplomado en Terapia Familiar que va a dar inicio este próximo 14, sábado 14 de noviembre del año 2020, con horario de asistencia de 2 días sábados al mes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Pueden solicitarnos información en el botón que está aquí abajo, en un mensajito, o pueden consultar la página www.diplomadoterapiafamiliar.com. Si ustedes también quieren observar algunos otros materiales relacionados con la terapia sistémica y con la psicoterapia en general. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Nos vemos el próximo martes con una cita más en este su programa, Lo que importa en psicoterapia. Que pasen muy bonita tarde. Hasta pronto.